Eh, haciendo buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Haciendo un juego de palabras con el famoso libro de Cortés Terzi, voy a tratar de mostrar ciertos dispositivos, esa es la idea, ciertos dispositivos, pero no extrainstitucionales, sino intrainstitucionales de poder. Por eso hago el juego con el famoso libro de Cortés Terzi, ¿cierto? Del circuito extrainstitucional al circuito, creo yo, intrainstitucional del poder. Del poder, obviamente, de un Estado subsidiario, del neoliberalismo y de su impacto, tanto del Estado subsidiario como del neoliberalismo en nuestra democracia. Voy a hacer un zoom de algo que me llamó profundamente la atención y que está presente en el proyecto de ley que crea el sistema de educación pública y modifica otros cuerpos legales. Y es a propósito de estos dispositivos y de esta relación, ¿cierto?, neoliberal entre progresismo y derecho individual. Dice el proyecto de ley: nuestra escala comunal no permite garantizar adecuados niveles de sustentabilidad ni el desarrollo de las condiciones que se requieren para asegurar calidad y equidad en el conjunto del sistema. Es un lugar común, es un lugar común. Es un lugar común el que se diga que las municipalidades de una u otra manera no dan ni sustentabilidad ni aseguran calidad, pero el lenguaje es un lenguaje nuevo. ¿Sí? Es una idea antigua con un lenguaje nuevo, o es un lenguaje nuevo y una idea nueva. Y parece que la inspiración está inmediatamente en el párrafo siguiente del marco legal, cuando dice: estudios recientes como el trabajo de los economistas Hanchik y Gossman apoyan dicha constatación, evidenciando que una acentuada descentralización a escala local o de escuela no constituye un esquema recomendable para garantizar la calidad de los sistemas educativos de los países en vías de desarrollo como Chile. Sumamente interesante poner el acento en estos dos autores, fundamentalmente Hanchik y Gossman, porque son dos autores reconocidos, muy influyentes, autores del neoliberalismo más influyente que existe en este minuto a nivel global, sobre todo Hanchik, y me parecía interesante echarle una mirada a estos autores y hacer el foco. ¿Qué significa eso de que esos autores apoyan dicha constatación? O sea, no sé si me explico. Estos autores apoyan una constatación y apoyan el mensaje presencial. Este es un extracto del mensaje presencial, y apoyan y fundamentan, y son los únicos autores que aparecen dando fundamento a este proyecto y este marco legal. ¿Qué significa que apoyen dicha constatación? ¿Por qué no constituye? ¿Qué significa eso de descentralización a escala local o de escuela no constituye un esquema? ¿De qué están hablando? Simple. Lo que uno hace es ir directamente a la fuente, ¿no? Buscar la fuente Hanchik y Gossman, y hacia allá voy a ir. Primero, quiero recordar, a propósito de un librito muy interesante de Romuald Norman que se llama Gobernar el éxito escolar, una aritmética política de las desigualdades. En él, creo yo que aparece aquí la mejor biografía intelectual de Hanchik y Gossman, y ahí dice fundamentalmente que los trabajos de Hanchik y Gossman sobre la calidad de la educación sirven de referencia a los economistas de la teoría del capital humano. Ellos consideran que midiendo competencia cognitiva, ¿cierto?, podemos encontrar ahí en eso un buen indicador de la calidad de los sistemas educativos y de su contribución al crecimiento económico. Vale decir, medición de cuestiones cognitivas, crecimiento económico. Es fundamentalmente esa la relación. Pero además de eso, se sabe que estos autores, como aparece ahí, que insisten en la idea de que para mejorar la calidad de los sistemas escolares no se requiere aumentar el sueldo de los profesores. Según ellos, existiría una relación prácticamente directa entre no aumentar la calidad no aumentar el sueldo
y así es no aumentar el sueldo y no disminuir la talla, o sea, no disminuir o sea, que sean 45, 40, 30, 35 estudiantes en sala, eso no importa. Son elementos clave para entender también este dispositivo neoliberal educacional a nivel global. También es interesante revisar quién es Hanushek. Hanushek es, cuando uno va al currículum de él, ¿cierto? Aparece de inmediato que él pertenece a la institución Hoover, ¿no? Que es una de las instituciones ultraconservadoras, ultra neoliberales estadounidenses. Es un muy querido analista de esa institución Hoover. Es como, o sea, el CEP, el Centro de Estudios Públicos o Libertad de Desarrollo, es una alpargata al lado de la institución Hoover, que es una institución muy influyente en términos neoliberales. Ya llevo 5 minutos. También es interesante revisar en el currículum de él, si el profesor se baja un poco, él durante la Guerra Fría fue analista del sistema de las fuerzas militares norteamericanas. Estamos hablando de un personaje, y es simpático, como se ven ahí, está contento, ¿cierto? Y este es su último libro, y quiero partir por su último libro, ¿cierto?, del año 2016. Y en ese libro aparece una cuestión inmediatamente en la introducción. Yo soy heredero de las ideas de William Petty, de Sir William Petty, ¿cierto? Y en particular William Petty inspiró a Adam Smith, quien afirma, ¿cierto?, en La riqueza de las naciones, la tesis que ya afirmaba en La riqueza de las naciones, la tesis del capital humano. ¿Sí? No es una idea mía, no es un descubrimiento mío, ya lo dijo William Petty, ya lo dijo Adam Smith, y Adam Smith dice, ¿cierto? Ahí dice, un hombre educado, ¿cierto? Va a tener mejores habilidades y luego va a tener mayor recompensa económica. Ahora, compara al hombre educado con una máquina superelaborada. Pero además, dice ahí en la introducción, la conclusión de mis análisis, ¿cierto?, que yo desarrollo en mi libro, afirman o permiten afirmar que Adam Smith tenía razón. Es decir, un hombre educado, capital humano, ¿cierto?, crecimiento económico. Cuando afirma cuáles son las políticas finalmente que ayudan al mejoramiento del capital humano, ¿cierto?, elección y competición. ¿De acuerdo? Elección y competición. Son las dos grandes conclusiones. Y incluso agrega en este capítulo, cuestión que no había hecho nunca Erich Hanushek en sus libros anteriores, que la elección y la competición no solamente puede servir para, o sea, no debiéramos restringirla solo a escuelas privadas, sino también debiéramos ampliarla a escuelas públicas. Debiéramos avanzar, ¿cierto?, a llevar esta lógica neoliberal también a las escuelas públicas. Repito lo que decía el texto, ¿cierto? Dice, nuestra escala comunal, ¿cierto?, no permite, y evidenciando que una acentuada descentralización a escala local o de escuela, generalizando, ¿cierto?, la evidencia, dice ahí que hemos encontrado, ¿cierto?, que la autonomía de las escuelas, la autonomía para tomar decisiones, la autonomía para llevar adelante los proyectos educativos, la autonomía para desarrollar el currículum, la autonomía para gobernar una escuela es buena, pero en países desarrollados, no en países en vías de desarrollo, ¿cierto? Y ahí aparecemos nosotros, ¿cierto?, como los países en vías de desarrollo, donde el efecto de la autonomía de las escuelas para tomar decisiones y gobernar las escuelas puede ser contraproducente con la calidad que pueden reportar esas escuelas. No sé si me explico. El texto de la ley dice que hay una escala de autonomía que no nos favorecería en términos de calidad, ¿cierto? Entonces la tesis de Hanushek dice, sí, hay una escala que no favorece a los países en desarrollo, pero que sí favorece a los países desarrollados como los que aparecen ahí, ¿cierto? Finlandia, Estados Unidos, Australia, Canadá, ¿cierto?, Noruega, Japón.
Entonces, cuando hablamos de desmunicipalizar y crear una nueva institucionalidad local fundada en la idea de Hanuche, estamos hablando fundamentalmente, no estamos hablando simplemente de una cuestión organizacional, ¿te fijas? Sino que estamos hablando también de una cuestión de filosofía política. Y en este caso, que tiene que ver con las autonomías y con la toma de decisiones. La conclusión del libro es muy sencilla, es muy clara. ¿Estamos juntos los 10 minutos, profesor? 9.52 tengo yo aquí. 9.53. Por eso mismo. Ya voy a terminar. 2 minutos. Perfecto, voy a terminar. Dice que el problema de la autonomía es que distintos agentes pueden llevar otros objetivos a discutir en la escuela. ¿Qué otros objetivos pueden llevar padres y apoderados, estudiantes que no sean objetivos escolares? Eso a mí me hace ruido. En el texto citado por el proyecto de ley aparece exactamente lo mismo. Nuestra principal interpretación, lo que hemos encontrado, ¿cierto?, es que la autonomía, ¿cierto?, ayuda al mejoramiento en países desarrollados, pero no ayuda en países en vías de desarrollo. Y la conclusión es clarísima. ¿Sirve la autonomía en todas las escuelas, en todos los sentidos? Nuestros resultados vienen que no. Simple. Es un problema de autonomía. En 1990, gran titular, ¿cierto? Van a volver los gobiernos democráticos estudiantiles hechos por el ministro de Educación en 1990, profesor. ¿Quién era? Profesor Ricardo Lapa, ¿cierto? Estudiantes secundarios. El día de hoy lo que tenemos es que todavía no existe democracia al interior de la escuela. Todavía no existe democracia, autonomía, toma de decisiones. Y tenemos estos programas, por ejemplo, Movámonos por la Escuela Pública, ¿cierto?, que son especies de participación, pero no son así. Hay un texto bien interesante de estos dos autores, ¿cierto?, donde muestra cómo se creó, cómo se fabricó la crisis de la educación y de la educación pública en Estados Unidos, pero también a nivel global, y que tiene que ver con esta idea que acá recuerda Jerome Bruner, ¿cierto?, que tiene que ver con esta idea del predominio. 12 minutos, dame un minuto. Que tiene que ver con esta cuestión de la Guerra Fría y el contexto de Guerra Fría. Sabemos que ese contexto también llegó a nuestros niveles educacionales. Tenemos cómo de una u otra manera los dispositivos neoliberales desde los 80 hasta el día de hoy se han instalado en nuestro país. Tenemos cómo se ha neurotizado también el neoliberalismo, en este caso con una cuestión hipereugenésica, como que la talla y el peso aseguran el mejor rendimiento. Tengo aquí una investigación que después podemos mostrar con mayor interés, que son estudiantes de liceos emblemáticos de Santiago y liceos no emblemáticos de Santiago, y si hacemos un análisis del discurso, ¿cierto?, vemos cómo el discurso neoliberal está presente también en las escuelas públicas del liceo emblemático y no emblemático. Tenemos los resultados, finalmente termino aquí, los resultados de la prueba PISA entregado ayer, esto se lo robé a Andrea Selager, ayer en YouTube se podía ver en vivo, ¿cierto? Tenemos que Chile tiene, de acuerdo a los resultados PISA, ¿cierto?, bajo rendimiento, baja equidad, pero lo que quiero llamar la atención, aparte de esto, es cómo impacta lo que se conoce como el gobierno de las cifras, o gobierno por las cifras, cómo impactan estos resultados en el discurso educacional, ¿cierto?, chileno. Y termino con esto, lo que quieren estudiar los estudiantes, ¿no? Lo que quieren estudiar los estudiantes chilenos, y en su gran mayoría los estudiantes chilenos quieren ser ingenieros, médicos y en tercer lugar abogados, ¿no? Es interesante cómo esa... Después podemos desarrollar más. Puse los desfilantes ya al fondo también, ¿cierto?, en comparación con los chilenos. Es interesante ver también cómo estos dispositivos son
finalmente no son finalmente puramente extrainstitucionales, sino que son, y es lo más preocupante, endógenos intrainstitucionales. 14. Muchas gracias.